Parte 2 con el doctor Chicaltana. Solo le quedan pues láminas, ¿no? La 4, la 5 y la 6 láminas. Vamos a continuar con los cánceres de piel. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el carcinoma vasocelular. ¿Ya? Carcinoma vasocelular. Es decir, sabemos que este tipo de cáncer se da en personas mayores de edad, ¿no? Se dice mayores de 40, 50 años de edad. Aparte de ello, vemos que este cáncer se origina de las células epiteliales del folículo piloso. Este es un folículo piloso, ustedes recordarán, ¿no? Se acuerdan que este folículo tenía por la parte más externa, ¿no?, la vaina radicular externa, la vaina radicular interna, etc. Y que sus células de la vaina radicular externa se malignizan. Y al malignizarse van a dar un tipo de cáncer, como vemos acá, ¿no?, que se denomina carcinoma vasocelular. Una de las características importantísimas para nosotros reconocer un carcinoma vasocelular viene a ser la formación de nidos de células epiteliales. Y todo lo que ven ustedes acá son nidos. ¿Se dan cuenta? Nidos de células epiteliales. ¿De dónde se origina? Ya hemos dicho, de las células epiteliales de los folículos pilosos. Pero también se pueden originar de las células que se encuentran entre folículo y folículo. ¿Ya? Entre folículo. Entre folículo y folículo. Sabemos también, ¿no?, que esto generalmente se va a presentar en la cara, ¿no?, y en el cuello en un 90%. También se puede observar en el tórax, en la parte anterior, en la espalda, ¿no?, y lógicamente en donde están las zonas más expuestas, ¿no?, a pesar de que en la mano y en el antebrazo son las zonas que muchas veces están con una permanente exposición al sol. Entonces se dice de que hay menos carcinoma en esa zona, a pesar de ello, ¿no? Por eso es que existen otros factores también, aparte de las radiaciones ultravioletas, otros factores que van a contribuir, ¿no?, a lo que es el carcinoma vasocelular. Entonces, ¿cómo reconozco yo un carcinoma vasocelular? Lo reconozco porque se disponen en forma de nidos. Son nidos de células epiteliales, son nidos de células grandes, generalmente cilíndricas, alargadas, con núcleos generalmente hipercromáticos, ¿ya? Y lo que es más importante aún en este nido es cómo es que en la periferia, en esta zona, las células parecidas a las células basales, de ahí el nombre de vasocelular, estas células cilíndricas, alargadas, se disponen en la periferia alrededor de todo este nido en forma de empalizada. Escuchen bien ese nombre, empalizada. No está en su guía, pero sí lo dicen los libros. Y por lo tanto es una característica fundamental la disposición de estas células en empalizada para poder nosotros determinar que es una característica importante de los nidos del carcinoma vasocelular. Y entonces ustedes ya reconocen pues el folículo piloso, probablemente de aquí se origina el carcinoma vasocelular. Voy a recorrer la lámina y a este lado pueden encontrar de repente otro folículo piloso o de repente las glándulas sebáceas, ¿no? Y eso me hace pensar que esta zona donde hay folículos pilosos y glándulas sebáceas es pues si fuera cuero cabelludo tuviéramos cantidad de folículos pilosos, pero sí puede ser en el cuello,
puede ser en la cara, ¿no? Pero no en la palma de la mano, no en la planta de los pies. O sea, donde hay folículo piloso, ahí probablemente sea esta área de esta biopsia, ¿no? Bien, entonces, como le digo, recorro para ver si hay otro folículo piloso y glándula sebácea, y luego vamos a darle mayor aumento a este nido de células atípicas. ¿Ya? Y luego vemos la empalizada. Ustedes observan ahí. Ahí, claro. Eso es glándula sebácea. Folículo piloso y miren las glándulas sebáceas. ¿No? Glándulas sebáceas. Entonces eso me hace pensar que está en una zona de la piel donde hay folículos pilosos, ¿no? Y lógicamente glándulas sebáceas, probablemente el músculo piloerector, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer este nido, ¿no? Porque si yo recorro la lámina, ustedes van a ver varios nidos, Son varios. nidos de células atípicas, le llamamos. ¿Se encuentra? Circunscritos, prácticamente bien delimitados, difícil de poder confundirse o olvidarse. Entonces voy a darle mayor aumento a esta zona. Sí. ¡Au! ¡Au! ¿Qué pongo esto? No, Para porque eso es una célula. Mira, mayor, menor. Entonces miren, este nido de células atípicas, todas estas células que estamos viendo acá, pues estos son sus núcleos hipercromáticos, etc. Todas estas son células que se han originado, ya ustedes saben, de las células epiteliales, ¿no? De los folículos pilosos. O también podemos decir, ¿no? De la parte entre folículo y folículo. Luego, como les decía, en esta zona vemos que se disponen células cilíndricas alargadas en forma empalizada. Ya también, ¿verdad? Ay, pero ahí se ve el botón rojo del cartón. Ya. No. Entonces, esto es lo característico. Si ustedes observan en la parte central, No se ve. ustedes ven núcleos, ¿no? De diferentes formas, de diferente disposición, ¿no? Pero acá prácticamente todos están en forma vertical, ¿no? Y esa disposición de los núcleos que se encuentran en forma vertical, ¿no? Da la apariencia de que se encuentran en forma empalizada, que es lo importante. Si yo pregunto para el examen, pongo empalizada, una característica fundamental, en este caso, de estos nidos de células atípicas. Empanizado. Empalizada. Con L. Empalizada. EM. N. No, ya, pero es palizada o panizada. Palizada. Ya ves, De palo, pues, como si fueran varios palos. empalizada. Bien, entonces, la otra característica que tenemos que ver es que, como sabemos que nuestro organismo trata de defenderse, ¿no? A través de nuestro sistema de defensa, lo que vamos a observar es la proliferación de fibroblastos y de fibras colágenas, y eso está en su día como un estroma fibroso y vascular. Ya, también vamos a observar vasos sanguíneos hiperémicos ahí. O sea, buscamos entre un nido y el otro nido, y ahí debe haber el estroma fibroso.
donde hay gran cantidad de fibras y colágenos. Lógicamente, vasos sanguíneos. ¿Y cómo vasos sanguíneos qué? Hiperémicos. ¿Qué es hiperémico? Ingresado, ¿no? Ustedes ya reconocen esta estructura, ¿no? ¿Qué cosa es? Un nido. Un nido de células epiteliales atípicas, ¿no? Y acá, miren, están los núcleos. Están verticales, ¿no? Como si fueran palos. Por eso se llama empalizada. ¿Ya? Células epiteliales atípicas, grandes, cilíndricas, que se disponen en forma empalizada. Eso es en la periferia. Y les decía que entre un nido y el otro nido, que lo van a ver ustedes por acá, se encuentra el estroma, y esto es el estroma. Y ustedes observan que en el estroma vamos a encontrar gran cantidad de estas fibras, todas estas fibras rosadas que vemos acá. Todas estas fibras son fibras colágenas. Y si hay fibras colágenas, vemos gran cantidad de estas células. ¿Cómo se llaman estas células? Fibroblastos. Vemos proliferación de fibroblastos. Lógicamente los fibroblastos tienen que aumentar para que produzcan más fibras colágenas, y al haber producido más fibras colágenas, este estroma se torna fibroso. Entonces decimos estroma fibroso. Y con gran cantidad de vasos sanguíneos, lógicamente, miren, que hay un vaso, 2, 3, 4, 5, 6, gran cantidad de vasos sanguíneos en el estroma. ¿Ya? Y luego vemos nosotros por aquí algunos vasos hiperémicos, ¿no? Con hematíes, vasos hiperémicos. Entonces, esto es lo que estamos viendo en el estroma. ¿Dónde está el vaso, doctor? Este es un vaso. ¿Ese? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vasos sanguíneos. Este, donde están los hematíes, aquí también hay un vaso, ¿ya? Y cuando hay hematíes se llaman vasos hiperémicos, ¿no? Vasos hiperémicos. Bien. La otra característica que tenemos que ver, y que lo dice su día, es que en la epidermis prácticamente está indemne, ¿no? O sea que no está afectada. Y eso lo vamos a ver ahorita al recorrer la lámina. Hiperémico. Pero dice de pared engrosada. Eso no está engrosado. Está bien. No parece, ¿no? Entonces, No, creo que varios aquí hiperémicos ustedes van viendo la epidermis. alargados. Ahí está, esto es la epidermis, esto de acá es la capa córnea, estas son las capas donde están las células de los queratinocitos, este sería la capa basal, y lo que vamos a hacer es recorrer, si es que yo encuentro en esta epidermis alguna de estas células. Si no encuentro ninguna de estas células atípicas o malignas, entonces quiere decir que la epidermis no está afectada. Ustedes lo van a ver. No se toca la epidermis. Estamos recorriendo. Entonces, eso no está Esta es afectado. la epidermis. Ustedes ven, están con sus capas. Esta es la capa basal. Miren que las células de la capa basal son parecidas a las células atípicas de los nidos. De ahí el nombre vaso celular. ¿Está bien? Ahí está el nido. Pero no está afectando la epidermis. No afecta epidermis. Ahí está.
Si afectara la epidermis, lógicamente, entonces nosotros tendríamos que corregir nuestra guía y corregir los conceptos, ¿no? Pero ahí también ustedes que no hay compromiso, ¿está? Yo recorro todo el epidermis, ¿no? Habrá en la dermis, como están viendo aquí, pero en la epidermis ahí está. ¿Ya? Entonces, otra de las características es que la epidermis no está afectada. Luego, ya tenemos casi todas esas características y lo que hay que reconocer es que sus células que están constituyendo, ¿no?, los nidos, no tienen un alto grado de malignidad. Son células que no son tan atípicas. Por eso se dice que este carcinoma vasocelular es de bajo grado de malignidad. Bajo grado de malignidad. Generalmente no da metástasis. No da metástasis. Bien, entonces esas son las características histopatológicas que nos dice la guía y que estamos viendo nosotros en la guía. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre las imágenes o sobre lo que hemos explicado? ¿En qué órgano se puede encontrar, o sea, si hace metástasis? No, generalmente. Sí, que hace metástasis, siempre hace al pulmón. Pues, ¿Siempre? al pulmón, pero no hace metástasis, por eso digo, no hace metástasis generalmente. Pero si hace el pulmón. Olvídate de que haga metástasis, y si hace metástasis sería muy raro. No hace metástasis. Porque si es de bajo grado de malignidad, es lo que digo, que no va a invadir ni vaso sanguíneo, ni vía linfática. A ver, jóvenes, a ver, preguntas. Hay que ver, fácil esta lámina. Está, que buscan la piel, se encuentran con la epidermis, buscan y también hay poliquitosis. Luego ustedes observan estos nidos de células atípicas que se encuentran en la dermis, ahí está. Luego ustedes van a observar que en la periferia las células son grandes, cilíndricas y se disponen en forma vertical, dando una disposición de forma empalizada. Ojo con ese nombre, empalizado. Empalizado. Ahí está empalizado. La siguiente lámina. Lámina 5 ya, ¿no? Miriam. Solamente me faltan dos. ¿Cómo te tiras? Carcinoma papilar tiroides. Tiroides. Diana. Ah, no, es la Diana. It's so very cute. Nothing. Qué bonito. ¿Dónde? Esta me fue la puedo sacar mis láminas, mi microscopio. Entonces, en esta lámina corresponde Mi opinión. al carcinoma papilar de la glándula tiroides. Eso me puedes poner mañana. Dentro de los carcinomas Eso toca mañana poner. papilares, pues, ¿no?, de la glándula tiroides, en primer lugar nosotros tenemos que reconocer y buscar en la lámina, ¿no?, cuál es lo normal, ¿no?
he buscado la lámina y no encuentro yo folículos tiroideos. Ustedes recordarán que los folículos tiroideos son de forma redondeada, ovalada y que tenía diferentes formas y diferentes tamaños. ¿Ya? Pero aquí ya nosotros estamos viendo que estos folículos tiroideos pues no lo encontramos de forma redondeada como debería ser, ¿no? Pero sí podemos observar estas células que vienen a ser las células foliculares, ¿no? Entonces miren, todo esto es un folículo, todo este es otro folículo, todo este también es otro folículo. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Por qué no tiene la forma redondeada? Es porque hay proliferación de las células epiteliales aquí. Proliferación de las células epiteliales, lógicamente, de los folículos tiroideos. Y miren cómo va empezando acá, ¿no? Esto era redondo y aquí esta célula folicular, que debería ser redondeada, se está prácticamente invadiendo la parte central, la parte de la luz. Ustedes recordarán que en la parte central había una luz donde se encontraba la sustancia coloide. ¿Ya? Y como vuelvo a repetir, mire este epitelio, que es un epitelio simple cúbico, se está prácticamente invaginando, podríamos decir, a la luz del folículo tiroideo. Y no solamente en este lado, acá también, por acá. ¿Ya? Y si nosotros vemos qué forma tiene esta estructura al poder invaginarse y evaginarse, podríamos decir forma de dedo, ¿no? Forma de dedo de guante, como dice su guía, o forma de papila, o forma de papila. Miren que esto prácticamente es el inicio, porque nosotros vamos a ver otra zona en donde vamos a ver que hay mayor cantidad de estas estructuras de forma papilar. Entonces, a esa característica que tienen estas células foliculares de invadir la luz y formar papilas, se le denomina carcinoma de tipo papilar de tiroides. Carcinoma de tipo papilar de tiroides. Bien, entonces, ya vieron ustedes más o menos cómo es la forma en la cual nosotros vemos que estas células se encuentran malignizando y formando un patrón papilar. Voy a recorrer la lámina y voy a buscar otra zona en donde encontremos nosotros más papilas, mayor cantidad de papilas. Su guía también les dice, creo, en la segunda característica, les dice que en un extremo nosotros vamos a encontrar folículos con células foliculares probablemente bien diferenciados, o sea, no tan malignas, ¿no? Bien diferenciados. Y por otro extremo encontramos nosotros otros folículos tiroideos en donde sus células foliculares se encuentran bien anaplásicas, indiferenciadas. ¿Me dejo entender? En esta zona que estamos viendo aquí, estamos viendo folículos tiroideos en las cuales ya estamos viendo que presenta papilas. Aquí le daremos mayor aumento para nosotros observar qué características tienen sus células para decir, ya, sí, esta parte es la parte en donde estos folículos tiroideos están constituidos por células bien diferenciadas. Y luego de que ustedes vean esa parte ya a mayor aumento y que sepan que esa zona es la zona en donde las células se encuentran bien diferenciadas, me voy a ir a otro lado y voy a buscar en donde vemos otros folículos tiroideos con células foliculares anaplásicas o indiferenciadas. ¿Ya? Entonces, ya el doctor les explicó
que se dice que es bien diferenciado cuando las células se parecen a las células originales. O sea, si yo digo que este es bien diferenciado, entonces estas células se parecen a las células de los folículos tiroideos normales. Tienen un parecido. Y cuando hablamos ya de indiferenciados o anaplásicos, vamos a ver que esas células anaplásicas casi ni se parecen, no se parecen a las células normales de los folículos tiroideos. Entonces todavía estamos empezando acá. Estamos viendo primero uno que tiene un patrón papilar, y este patrón papilar lo vamos a cerciorar y vamos a corroborar mucho más todavía en el otro extremo, donde vamos a ver gran cantidad de papilas. ¿Y qué más vamos a ver acá a mayor aumento? Cómo son sus células, ¿no? Cómo son sus células. Ustedes saben que los folículos tiroideos pequeños y medianos estaban tapizados por un epitelio simple púbico, y que los folículos tiroideos de gran tamaño estaban tapizados por un epitelio simple plano. Entonces eso tenemos que recordar. Miriam. ¿Qué pasó? ¿Ya vio a la huérfana de Anita? Anita la huerfanita. No, esto ni, Ojos como animes. no, ni fregando lo vamos a ver porque hablé con Martina. Entonces, miren, ahí está, este es el folículo tiroideo. Mire, ya no tiene la misma forma redonda que tenía antes, pero todavía conserva sus células que son redondas, incúbicas. Oh. Está, mire, su núcleo es redondo. ¿Se dan cuenta? Núcleo redondo, ¿no? Una sola capa de células. Entonces quiere decir que estas células del cáncer papilar de tiroides son bien diferenciadas. Bien diferenciadas. Ya saben por qué se parecen a las células originales o células foliculares normales. Ya saben que esta es la sustancia coloide. Y miren también cómo en este folículo queda redondo. Viene por acá su epitelio simple cúbico. Seguimos con el epitelio simple cúbico y debería seguir su línea por acá, pero no hace esto. ¿Qué hace? Se invagina y forma como si fuera un dedo de guante. Forma una papila. Entonces, este es el patrón papilar. Este es el carcinoma papilar de tiroides, pero de la parte menos maligna, de la parte donde están las células bien diferenciadas. Y como dice su guía, nos vamos al otro extremo y ahí vamos a encontrar la otra parte en donde se encuentran las células ya anaplásicas. Y ahí también ya vamos a observar otras características histológicas de los núcleos, ya en donde vamos a ver los núcleos de Anita la huerfanita. Eso vamos a ver. Pero miren ustedes cómo son los núcleos todavía acá. Ajá. Miren, los núcleos están oscuros, ¿lo ven? Bonitos. Los núcleos lo ven basófilos. No ven núcleos de Anita la huerfanita todavía. Eso lo vamos a ver. Del ojo de Anita la huerfanita. O sea, aún no vemos cómo se llama las células poco diferenciadas, ¿no? Oh no. ¡Au! ¿Por qué me pegas? Pintamos toda la casa. Deja caer una sola gota. ¿Qué es eso? Ese sí es de...
Anaplástica. En ojo de Anita la huerfanita. Ay, Anita. ¿Subí ahí Anita la huerfanita, no? Sí. Me gusta más Cristal, es Muy bien, Merida. entonces miren, Me figuro un gato, Cristal es Merida. ustedes observaron la primera parte donde las células estaban bien diferenciadas. Y ahora les digo, los llevo al otro extremo, tal como dice su dieta. En su dieta dice, los vamos al otro extremo y vamos a ver las células anaplásicas. Y entonces vemos nosotros este tipo de células. Miren estas células de mayor tamaño, otras de menos tamaño, ¿ya? Y con su característica especial que vamos a ver nosotros del ojo de Anita la huerfanita. Y les dije también que vean ustedes el color del núcleo de las células bien diferenciadas, estaban oscuras. Acá ustedes lo ven claro. Y la otra cosa es que cuando empezamos nosotros a ver ese lado donde estaba bien diferenciado, ahí prácticamente la papila era una o dos papilas, casi no había la forma papilar. Pero aquí sí ustedes ven varias papilas. ¿Ya? Y a mediano aumento van a ver cómo tiene gran cantidad de papilas, ¿no? De ahí que esto le llamamos nosotros carcinoma papilar de tiroides. Y ahora también lo van a diferenciar, este carcinoma papilar de tiroides, con el carcinoma folicular, que lo vamos a ver, ¿ya? Y como su nombre mismo dice, el carcinoma folicular no tiene papilas. El carcinoma folicular, como su mismo nombre lo dice, tiene folículos. Y eso también lo vamos a observar en la siguiente lámina. Pero ahorita estamos con la segunda característica histopatológica, ¿no? Que nos habla de que nos vamos al otro extremo donde encontramos las células anaplásicas. Y aparte de ello, en la primera característica histopatológica, su guía les habla que estas papilas presentan un patrón fibrovascular. Es decir, ¿no? Un patrón fibrovascular. Y si ustedes leen el libro, también les habla patrón fibrovascular. O sea, esta papila que vemos aquí, esta es una papila, esta papila que vemos aquí presenta el patrón es papilar, ¿no es cierto? Y aquí vemos el estroma, ¿no? Esta parte media que se encuentra en la papila, que viene a ser pues tejido conectivo y vasos sanguíneos, patrón fibrovasculares. Patrón fibrovascular. ¿En qué consiste este patrón fibrovascular? En que presenta en la parte central de la papila el tejido conectivo, presenta en la parte central el tejido conectivo, vasos sanguíneos y está rodeado de células epiteliales anaplásicas, como vemos aquí. Entonces, esta papila, voy a repetir, toda esta papila ya es un patrón fibrovascular. ¿Por quién está constituido ese patrón fibrovascular? Por la parte central, ¿no? Que es la parte de tejido conectivo, vasos sanguíneos, fibrovascular, y está rodeada de estas células epiteliales foliculares, como vemos acá, ¿ya? Que son todavía cúbicas, pero ya son anaplásicas. Ustedes van a observar que ya prácticamente el epitelio que ustedes conocen, que el epitelio de los folículos tiroideos era una sola capa de células cúbicas, recuerden que era epitelio simple cúbico, ya no tiene una sola, sino que acá, miren, acá arriba hay otra, por acá hay otra, que hay varias, y aquí hay varias. Entonces vamos a ver cómo se estratifica por algunas áreas, y eso quiere decir que hay proliferación de estas células foliculares anaplásicas.
¿Ya? Entonces, recapitulando, lo primero que hemos visto es la zona donde encontramos nosotros células epiteliales, ¿no? Bien diferenciadas, donde todavía vemos que recién se están formando las papilas, ¿no? Y luego nos hemos ido al otro extremo, donde encontramos nosotros estas estructuras, donde vemos ya gran cantidad de papilas, donde vemos ya las células anaplásicas, la parte anaplásica, ¿no? Que no es bien diferenciado como vimos primero. Bien, luego estamos viendo, dentro de la primera característica histopatológica, que nos habla del patrón fibrovascular. Y esta papila viene a ser el patrón fibrovascular, constituido, ya saben, por el tejido conectivo, vasos sanguíneos, y rodeado de estas células foliculares anaplásicas. ¿Cuáles son las? Bien, estas células, Ganita. estos son los núcleos, pero el citoplasma no se ve, pero estas son las células. ¿Desde Anita? Ahorita te digo. Bien, entonces, ahora nos vamos nosotros a las características histopatológicas del núcleo. Y el núcleo se va a caracterizar por presentar dos alteraciones. Una de ellas presenta una cromatina fina. Una cromatina fina que da la apariencia de que este núcleo está vacío. Su guía dice vacío. ¿Miren? Un núcleo claro. ¿Ven? Núcleo claro, vacío. Ahí está. Y un nucleolo, lógicamente, prominente, ¿no? Entonces, este núcleo, que lo vemos claro, y su nucleolo prominente, da la apariencia de que sea lo que llamamos el ojo de Anita la huerfanita. O también un núcleo, también le llamamos núcleo deslustrado, con cromatina deslustrada, dice el libro. En su guía creo le habla de esmerilado, vidrio esmerilado le habla su guía. ¿Ya? Entonces, esta parte clara, ojo, esta parte clara del núcleo, esto es el núcleo, esta parte clara sería vidrio esmerilado, como dice su guía, o también llamado vidrio deslustrado, o como ya hemos dicho, el ojo de Anita la huerfanita. Vidrio esmerilado, ¿no? La otra característica histopatológica que vamos a encontrar y que sí lo vemos en el núcleo es la inclusión, el surco nuclear, que también le dice su guía, le habla de un surco del núcleo, surco intranuclear, creo que le dice. Ese surco intranuclear viene a ser a una invaginación citoplasmática, ¿no? En esa célula, por ejemplo, aquí vemos, esta célula, el citoplasma se invagina y forma una inclusión rojita. ¿La ven roja? No, ahí está. ¿La ven rojita? Ahí está esta zona. Esta línea roja. ¿Lo observan? Sí. ¿Observan esta línea roja? Se ve en el núcleo, acá. Se ve en el núcleo. Ahí está, clarito. Entonces, esta es la otra característica, ¿no? Se llama surco intranuclear o inclusión citoplasmática eosinófila. Inclusión citoplasmática eosinófila. Bien, entonces miren, con esas características histopatológicas de la forma típica que tiene
de formar papilas. La forma típica que tienen estos núcleos, con esas dos características importantísimas, se da el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides. Aparte, lógicamente, del cuadro clínico, ¿no? Aparte que sabemos nosotros que este carcinoma papilar de tiroides es bimodal, o sea, puede darse a la edad de 30 años y también puede darse a la edad de 70 años, ¿no? Si no es a los 30, es a los 70. En el caso del carcinoma folicular, más bien ya es en edad avanzada, más de 50 años. Aparte, este carcinoma papilar es el de mejor pronóstico que el carcinoma folicular. Aparte de ello, la invasión que tiene este carcinoma papilar es de invasión linfática. Invasión linfática, a diferencia del carcinoma folicular, que es invasión hematógena. Hematógena. ¿Cómo es eso, doctor? Eso lo vamos a aplicar en la otra lámina. Ya. Pero ya saben que la diseminación que se hace del carcinoma papilar de tiroides es vía linfática. Y la del folicular es vía hematógena. Eso significa que las células tumorales van a invadir un vaso sanguíneo. El vaso hematógeno. Muy bien, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Hay algo más? Parece que en la última parte. Clasificaciones con El cuerpo de Samoma. Sí, los cuerpos de Samoma. En algunas papilas, en la parte central, acá en esta zona, vamos a encontrar nosotros unas estructuras redondeadas, calcificadas en forma concéntrica. A eso se denomina cuerpo de Samoma. Ya, eso es lo que vamos a buscar. Solo Samoma. No, también hay todas las láminas. ¿Dónde se veía eso? ¿Cómo este video? Circundada. Soy redondita. Samomas. Samomas. ¿Cómo se llama? Fibroblástico. Samoma, solombombiche. Fibrovascular. A ver, ¿cuántas? No. Yo me Pero, entiendo. mira, puse la otra hoja. Pero Mira la yo- hoja blanca. ¿Crees que acá no veo? Pues no está claro. Pero es el mismo, solo divide. Happy. Pero yo me entiendo, de verdad. Yo no. Si te pido notas, a ti no te pediría notas. A menos que domine el tema. Bueno, me voy a poner prueba, nivel experto. A ver. Entender tus notas. A ver, entiende. Es como no entiende tema. Checa lengua. Checa. Esta nos toca exponer. Nos toca exponer mañana. ¿Cómo hacemos? No, porque los dos nos tocó esta cosa. Hay que ver qué tipos hay. ¿Te parece si hacemos el carcinoma folicular y el papilar? Uno cada uno. Yo hago el papilar. Es el que nos tocó exponer. Y hacemos también el paso ¿Qué tal folicular. si el doctor me dice que no quiere? Voy a No. leer primero el tema y de ahí dividimos. No he leído nada. Bueno. Igual nos toca microscopía. Sí, en el libro he visto que hay poquitito. Es poco texto. ¿Cómo dividieron microscopía? ¿Qué más? No me acuerdo. Microscopía, ¿qué más? Anatomía patológica. No me acuerdo, cuando una división es. Diagnóstico, ¿no? Sí, pero eso es chiquito. Diagnóstico y tratamiento. El doctor dijo que quería más microscopía, macroscopía, anatomía. Patología. Y patogenia. Eso es lo importante. ¿Qué hora es? 13:49. Ah, sí, ya lo hablamos. Lo sorprendí.
pendientes emocionales y yo. Ay, sí. ¿Qué es dibujas? Ahora voy a dibujar el otro, pues. El de acá. Yo ya entendí lo de Anita la huerfanita, su ojo. Parece que Anita ha llorado. Es que sí, mira. Mira lo que he hecho. Mira. Eso, Anita la huerfanita. Ah, de verdad, ¿no? Sí, pues este es el puntito, el nucleolo y estas son ya las cosas estas. Olvídate. Pobre Anís. Por eso le dijeron, le pusieron Anita la huerfanita. Bueno, esto lo vamos a buscar ya en otra lámina, ¿ya? Porque creo que aquí no hay, pero hay otras láminas que pueden tener. Pues en algunas zonas y en algunas áreas podemos encontrar por esa Ay, está forma. muy bueno tu dibujo. ¿Ya? Entonces, si encontramos en otra lámina, ya revisamos lo que lo vean ustedes. Vamos a terminar ya con la última lámina de carcinoma folicular. Polar tiroides. Estoy emocionada. Happy. ¿Hace tus hamburguesas? No, mi hermano llevó todo hoy en la mañana. ¿Has sido chocotejas? Mi hermano también se llevó las chocotecas para vender el colegio. Esa vez le ayuda a vender una chocoteja y una hamburguesa y no me agradece. Sí, dije gracias. No me sirve. Solo que estás enojada. ¿Has traído un vinito? ¿Qué querías decir? No. Es que mi hermano se llevó todo. Vendió 9. Pero acá también tenemos hambre. No fue. Yo sé. Masoquista, con tus deditos apagados. Sí. Eduardo tiene fetiches. Bien, entonces acá lo que vamos a ver es carcinoma folicular. Acá sí nosotros vamos a observar que realmente este carcinoma folicular tiene un gran parecido al adenoma folicular de tiroides. El carcinoma es un cáncer, lógicamente. El adenoma es un tumor benigno de tiroides. Entonces, muchas veces se necesita de hacer una intervención quirúrgica y probablemente extirpar la mitad de la glándula tiroides, ¿no? Y lógicamente hacer el estudio anatomopatológico. Pero aún así, a pesar de este estudio anatomopatológico, a pesar de ello, ¿no? Se puede confundir con un adenoma folicular. Entonces, ¿cuál es la característica que nosotros tenemos que buscar aquí para nosotros ver que este es un cáncer, es un carcinoma folicular? Entonces va a ser la invasión de la cápsula y la invasión de un vaso sanguíneo, cualquiera de los dos. Entonces, un adenoma folicular nunca invade la cápsula, nunca traspasa la cápsula. Un adenoma folicular no hay invasión hematógena. Sus células neoplásicas benignas no invaden sangre, no invaden vasos sanguíneos. Pero esto sí el carcinoma folicular sí lo hace. Lógicamente, aparte de algunas características pues, de sus núcleos, de sus células, pero que no es tan diferente a un adenoma, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, lo importante aquí son las invasiones, tanto de la cápsula o del vaso sanguíneo. Y como ustedes observan, ahí están, miren, folículos tiroideos, como si ustedes estuvieran viendo histología. ¿Ves? Ahí está, su epitelio simple plano aquí, su sustancia coloide, ¿no? Solamente algunos folículos podemos ver nosotros que sus células prácticamente son atípicas. No puedo decir anaplásicas. Bueno, por lo que yo sé que la lámina dice carcinoma, ya le puse es anaplásica, ¿no? Pero si nosotros empezamos a ver una lámina sin ver el nombre de la lámina, tendría que decir son células atípicas, ¿no? Porque lo vemos más hipercromático y su núcleo aumenta su tamaño, ¿ya? Pero esto es folículos tiroideos.
Entonces, vamos a dar mayor aumento para ver las características de sus células. Doctor, había dicho que se parece con el adenoma. Adenoma folicular. ¿Un adenoma puede evolucionar a este adenocarcinoma? Es un tumor benigno, pero es raro que pueda evolucionar a cáncer. Pero el que puede. Puede ser, sí. Ah, ya. Los adenomas pues, son precancerosos. Esa nuclea también es otra. Fentanilo. Fentanilo con anestesico de caballo. Así se combina. ¿Tú combinas eso? ¿Qué opinas, Miriam? ¿Quieres un poco de fentanilo? Uno ya no busca con quién pasar el semestre o los niños de clínica. Uno busca con quién robar fentanilo. Au. Mira Suárez. Qué rico ahí. Nos queda una hora. Anda haciendo stickers por todo el mundo. No, ustedes no. Es Suárez. Bien, entonces, lo que vamos a observar son, en primer lugar, de la cápsula de la glándula tiroides. Ustedes observan aquí estas fibras colágenas, toda esta zona. Todo esto corresponde a la cápsula. Miren aquí también todo esto es la cápsula. Y entonces vemos nosotros que si estas células neoplásicas atraviesan esta cápsula, como vemos aquí por ejemplo, como vemos acá, ¿ven? Esta es la cápsula y la neoplasia está acá. Entonces, si vemos nosotros que estas células neoplásicas han invadido la cápsula, han traspasado la cápsula, entonces decimos que hay una invasión capsular y que este es un signo de malignidad. Es un signo de malignidad en el caso de carcinoma folicular de la glándula tiroides. Y si ustedes observan como hay gran cantidad de matices, hay vasos sanguíneos hiperémicos, hay hemorragia, etc. ¿No? Entonces, ustedes están viendo ya la invasión. Al ver la invasión, vuelvo a repetir, es un carcinoma folicular de tiroides. Entonces, sigo recorriendo la lámina. Ahí está, siguen ustedes viendo la cápsula. Ahí están, estas son las fibras colágenas, es el tejido conectivo en conjunto, ¿no? Que rodea a toda la glándula tiroides. Esto no es normal, esto está fuera de la cápsula. Ahí está la cápsula, en esta zona. Por acá también vemos células tumorales. Sigue la cápsula. Acá igual, invasión, hemorragia. Nos queda una hora nada más. ¿Qué vamos a hacer? Igualmente, se ha invadido prácticamente la cápsula. Que yo la raza. Sí.
Entonces, esto es un folículo. Estas son las células atípicas y también, ustedes vean, las células foliculares atípicas. No vayan a pensar que este es el ojo de Anita la huerfanita. No. ¿Ya? Tiene que ser. En el ojo de Anita la huerfanita, todititas tienen la misma característica. Son diferentes. Son diferentes. ¿Ya? Acá también miren. Entonces, estos son folículos tiroideos con células atípicas, células foliculares atípicas, que como vuelvo a repetir, no tiene un gran parecido al adenoma folicular, y lo único que nosotros vemos que hay signo de malignidad es la invasión de la cápsula que ya hemos visto, y va a ser la invasión de un vaso sanguíneo que vamos a buscar ahorita. ¿Ya? Entonces con eso ya teníamos carcinoma folicular. Vas a jalar. ¿Ya acabamos? No terminé. ¿Quién va a dar su credencial? Yo voy a tomar foto de esta vez. ¿Vas a tomar foto? Yo sí voy a tomar foto. ¿Por qué sí? Sí, siempre tomo. Sí, pues. No, pero antes me gusta, voy a buscar y tomar fotos. Ay. Sí, Sí, no, pero otras se yo. para, Eduardo. Porque de ahí me dice, sí está. ¿Veo? No está. Tus imágenes. Mira, pues es para mí. No me importa, tú anda, tú mandas. Ajá, tú pides de esta semana y yo pido de la semana pasada. Sí. Hay que ver cómo son dos. ¿Quién? La semana pasada también tenemos que ver. Porque Sí, no- son dos, ¿no? ¿Quién va a pedir? Yo de la semana pasada. No sé si traían acá. Sí, sí traje. Sí pido. Ya, mira, me estás cansando, ¿no? Ay, pero ¿qué tal nos dice que no? No se puede. Sí se puede, sí esa vez nos dio, ¿te acuerdas? Pero esa vez le anticipó el doctor. Le dijo, ¿no? El doctor. Sí, pero le decimos que nos tiene que dar, porque solo son 2 láminas. Así que no me lo pueden empezar. Pero no vamos a terminar de ver las 5 láminas. Son 6 láminas. No creo que acabemos. Nos va a quedar Nos tenemos que repartir. 2. Y ahí acabamos. O sea, bien, buscando. Hay que repartir más de 40. Reparte una cosa para todos. Por casa. Reparte. Yo estoy buscando lo mío. Ya, mira, yo voy a buscar los 3 últimos, ¿ya? Aquí hay un Las capitular. 3 últimas. Y aquí tengo estas células foliculares. Estas células Pero foliculares. pues así Hacen un demoramos y matiz. nos tenemos que quedar con media hora. Un matiz. Todo esto es un capilar. Todo esto es un capilar. ¿Y qué le pasó? Vemos un matiz y vemos las células foliculares atípicas. Entonces, veo yo que hay células tumorales dentro del vaso sanguíneo. Entonces, hay una invasión vascular. Hemos visto la invasión capsular. Esos son los 2 signos de malignidad que me hacen pensar a mí en un carcinoma folicular de glándula tiroides. Como vuelvo a repetir, los folículos tiroideos atípicos que hemos visto son muy parecidos al adenoma folicular y de por sí solo no me dan el diagnóstico de carcinoma folicular. Lo que dan el diagnóstico, ya saben ustedes, invasión vascular e invasión capsular. Digo, ese es todo.